que si le vas a causar un daño a otro, no tienes derecho absoluto sobre tu cuerpo. Entonces vemos que es un sofisma un poquito más complicado. De nuevo, no podemos usar un reduccionismo moral para establecer una frase célebre y decir así nada más que nadie tiene derecho absoluto sobre su cuerpo. Básicamente pienso que en estos casos debería existir una prueba verídica y real, ¿verdad, hermanos? Es decir, si verídicamente se comprueba que tú tienes intención de causar un daño, pues entonces no puedes tener derecho sobre tu cuerpo. Pero si no te lo pueden probar, si no hay manera de que digan, fue que tú respiraste y entonces la otra persona se enfermó, y si no pueden probar este tipo de cosas, entonces tampoco deberían ponerte un trapo en la nariz como si tú no tuvieras derecho absoluto sobre tu cuerpo. Entonces vemos, hermanos, este sofisma ya es un poquito más complicado. Vamos al 30º sofisma. Ciertas figuras religiosas están diciendo que el Estado tiene derecho a imponer la moralidad en las personas, aun y si ellas no quieren. Y este es otro sofisma que es un poco curioso, porque de nuevo, todos estos sofismas requieren de mucha explicación, y lo curioso de todo es que nadie está dispuesto a escuchar estas explicaciones, pero miremos que los vamos derrumbando poquito a poco. Algunos no son del todo falsos y algunos no son del todo ciertos. En este caso, este sofisma no es del todo falso y tampoco es del todo cierto. Y sin embargo, tenemos que estar apercibidos para poder derrumbar estos sofismas, porque recordemos que en el 2020 de nuevo se nos atacó con retórica, con frases como estamos todos en esto juntos, o recibe el 666 por amor al prójimo, o hazlo como un acto de amor. Son palabras de retórica usadas para desestabilizarnos, para manipularnos, pero que a la final son ambiguas, son contradictorias y que tienen un lenguaje vago que no alcanza a expresar todo como debería ser. En este caso, por ejemplo, en donde hay personas que desean que haya una restauración de la moralidad en la sociedad y por eso piensan que el Estado es totalmente libre de imponer una moralidad en las personas de forma obligatoria, tenemos que entender que hay una diferencia entre moralidad y adoración. No son lo mismo, son dos temas totalmente distintos, aunque sí puede que estén conectados. Dios desea, por ejemplo, que tú lo adores, pero también quiere que tú seas un ser humano moral. Dios no quiere ser adorado por delincuentes, por ejemplo. Dios quiere que los delincuentes se arrepientan y luego ahí sí lo adoren. Entonces Dios quiere ser adorado por seres humanos correctos, justos y morales. Pero ya vemos entonces que la moralidad es distinta a la adoración. La moralidad es una relación que tú tienes con tu prójimo y que es hacer lo correcto, como ya lo vimos. Es hacer aquello que tú quisieras que hagan contigo o no hacerle al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Eso es una relación de moralidad con el prójimo. Y luego la adoración es una relación con Dios. Es adorar a Dios, pero ya vemos que Dios exige que seas un ser humano moral para que lo puedas adorar. Si eres un ladrón, por ejemplo, pues a Dios no le gusta tu adoración. Entonces ya vemos, hermanos, que las constituciones como están establecidas hoy en día son perfectamente capaces de castigar al ser humano inmoral. Si la sociedad quisiera restaurar la moralidad, lo pudieran hacer mañana mismo castigando a los inmorales, pero no lo hacen porque los jueces de la tierra pertenecen a logias secretas cuyo único interés es devolverle el poder a la Iglesia Católica como lo tenía en la Edad Media, y su gran maestre de sus logias masónicas les ordena que no deben perseguir al delincuente, sino que deben esperar a que haya un clamor social para que las personas exijan que el Estado imponga leyes morales. Lo curioso de todo esto es que cuando las personas hablan de moralidad, lo confunden con adoración.
Y cuando dicen que quieren que el Estado imponga moralidad, lo que en realidad ellos quieren decir es que quieren que el Estado imponga adoración forzada. Y ya vemos que es bastante confuso esto, porque la adoración no es lo mismo que la moralidad. Son dos situaciones totalmente distintas. Ahora, si quisiéramos restaurar la moralidad, se pudiera hacer mañana mismo, porque las constituciones son perfectamente capaces de castigar la inmoralidad. Pero si lo que se quiere es imponer la adoración forzada en la sociedad, pues ya ese sí es otro asunto. Ahí sí se necesita que la Constitución colapse para que se forme una teocracia, y ahí sí se impongan decretos de adoración forzados. Entonces miremos esto, que es curioso, porque para los evangélicos y los católicos, los seres morales no son los que actúan correctamente, sino que son los que adoran al Papa de Roma, porque para ellos la moralidad es la adoración, cuando son dos cosas totalmente distintas. Pero para los católicos y los evangélicos, la persona moral es la que va a la iglesia en domingo, la que come la galleta, la que realiza los sacramentos, la que se bautiza, y sin embargo esa persona puede ser ladrón, puede decir mentiras, puede ser adúltero, pero es una persona moral porque va a la iglesia cada domingo. Es una corrupción terrible y es una confusión de estos dos conceptos. Los mismos líderes de la Iglesia Católica y también los de la Evangélica dan muestra de que ellos son seres inmorales, porque aún los mismos católicos, por ejemplo, dicen que su iglesia a la final está compuesta por seres humanos pecadores, y eso lo usan como una excusa como para salirle al paso a la inmoralidad rampante que hay en los sacerdotes de la Iglesia Católica. Eso entonces es la prueba de que adoración no es moralidad, ¿verdad? Y que por más de que tú comas una galleta, por más de que tú te bautices o tú participes de los sacramentos, eso no te hace ser una persona moral. Simplemente eres alguien que está practicando todo tipo de ritos, pero no eres una persona moral y tampoco estás adorando a Dios. Ya vemos que Dios exige que seas moral para que lo puedas adorar en espíritu y en verdad. Pero estas religiones no quieren que tú seas una persona moral, simplemente quieres que tú adores según sus dogmas, según sus decretos, según sus imposiciones que ni siquiera tienen base bíblica. Es de locos, ¿verdad? Sin embargo, ya vemos que el concepto es muy claro. La moralidad es distinta a la adoración. Si el Estado de verdad quisiera tener un resurgir moral, entonces castiguemos a los delincuentes, ¿verdad, hermanos? Pero si lo que tú quieres es una teocracia donde quieres imponer una falsa adoración, entonces vas a destruir la Constitución, vas a hacer colapsar los derechos humanos y vas a imponer la adoración a la fuerza en las personas. Entonces miremos, hermanos, la terrible confusión que es Babilonia cuando ni siquiera entiende la diferencia entre adoración y moralidad. Y por eso tenemos a pastores evangélicos ocupando altos puestos en los gobiernos y exigiendo que los gobiernos pasen leyes o decretos en donde impongan a las personas una adoración forzada, al punto de que según ellos eso va a traer una restauración de la moralidad en la sociedad. Eso es como querer caminar con las manos. Plop. Ahora, sí es cierto que cuando tú empiezas a leer la Biblia, a aprender de Dios, empiezas a tener un resurgimiento moral, ¿verdad? Pero eso ocurre cuando tú lo haces libre y voluntariamente. Eso no puede ocurrir a través de un decreto de Estado. Eso parte de una relación tuya con Dios, en donde tú empiezas a arrepentirte de tus pecados y empiezas a tener un resurgir moral. Pero eso es algo que nadie puede forzar. No lo puedo forzar yo y tampoco lo puede forzar el Estado. Es una decisión propia e íntima de cada ser humano. Tú la debes tomar, y si no la tomas,
tú serás el único que serás condenado por no tomarla. Miremos, sin embargo, hermanos, lo absurdo de este concepto, porque pretender que Dios se va a agradar con que tú lo adores por decreto de Estado realmente es ilógico. Y pretender que una persona tenga un resurgir moral cuando Dios está completamente enfadado porque tú no lo adoras voluntariamente, sino que lo adoras por hipocresía. Todo eso es absurdo, es una religión torcida y enloquecida, ¿verdad, hermanos? Miremos que si Dios quisiera obligar al ser humano y que eso trajera en sí mismo un resurgir moral, pues Dios mismo ya lo hubiera hecho, ¿verdad? Dios mismo hubiera pasado una especie de decreto en el que si no te arrepientes hoy, mañana te voy a hacer que caiga una piedra sobre tu casa y luego te das cuenta que efectivamente cayó la piedra y entonces vas a estar muy asustado y te vas a arrepentir porque no quieres que tu casa sea destruida. Y eso sería como obligar a la persona a que se arrepienta. Pero Dios no puede hacer eso, ¿verdad? Porque entonces sería una contradicción total con lo que queremos o lo que es apenas lógico, que el ser humano sea una persona con voluntad y con autonomía y que decida por sí mismo qué es lo que más le conviene. Pero si nosotros de nuevo volvemos a la Constitución de Estados Unidos, podemos ver que inclusive desde el año 1787 hasta el año 2015, cuando el católico Barack Obama empezó a introducir el matrimonio del mismo género, nosotros podemos ver que la Constitución condenaba la inmoralidad, pero fue Obama el que empezó a introducir leyes en donde ya no se podía condenar la inmoralidad. Pero antes del gobierno de Obama, cualquier inmoralidad era condenada. Una mujer abortaba y le seguía a la cárcel. No te podías casar con alguien del mismo género porque obviamente es inmoral. Entonces vemos que sí es posible condenar la inmoralidad en la sociedad. Pero eso no es lo que ellos buscan. Ellos buscan es que tú seas obligado a adorar a Dios. Ahora, hermanos, de nuevo, Dios quiere que tú lo adores voluntariamente. Y en esa forma, tú estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. En ese momento sí te conviertes en una persona recta, que actúa de forma moral. Para Dios, aquellos que son rectos son los que guardan sus mandamientos, del 5 al 10, y aquellos que lo honran son los que guardan los mandamientos del 1 al 4, incluyendo la ley dietética de Levítico. Entonces, estos son los que sí adoran a Dios correctamente. Leamos en Isaías capítulo 1, versículo 13 al 17. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, restituid